Fue en el funeral de mi mujer, un martes gris en el cementerio viejo de las afueras, cuando entendí hasta dónde podía llegar el silencio ajeno. El aire olía a ciprés húmedo y a flores recién cortadas. La gente hablaba en susurros, como si el respeto se pudiera medir por el volumen de la voz. Avancé despacio hacia el primer banco. No por privilegio, sino por costumbre. 38 años sentado a su lado, incluso cuando no había nadie más. Entonces mi cuñado dio un paso al frente y me cerró el paso con el brazo extendido. «No tienes derecho a sentarte aquí», dijo, sin mirarme a los ojos. «La familia se sienta adelante». La palabra familia cayó pesada, como una losa mal puesta. Sentí las miradas clavarse en mi espalda, algunos incómodos, otros aliviados de no ser ellos. No respondí. Di medio paso atrás, torpe, como un hombre al que le quitan el suelo sin aviso. En mi mano llevaba el reloj de pulsera de siempre, el antiguo, el de correa gastada. Estaba frío, detenido exactamente a las 6:40, la hora en que ella se fue. Lo había dejado así a propósito. A veces, parar el tiempo es la única forma de no mentirse. Nadie dijo nada. Ni una tos, ni un gesto, ni una mano en el hombro. Me senté más atrás, en silencio. Mientras el sacerdote hablaba de unión y memoria, yo miraba el reloj y pensaba, ¿en qué momento un hombre se vuelve invisible sin darse cuenta? No siempre fui invisible. Hubo un tiempo en que mi nombre se decía con respeto, aunque fuera en voz baja. El taller abría antes del amanecer y cerraba cuando ya no quedaba luz en la calle. El olor a aceite, metal caliente y café requemado se me quedó pegado a la piel durante décadas. 38 años sostuve esa casa con las manos manchadas y la espalda recta. No era un héroe, ni falta que hacía. Arreglaba motores, cerraduras, relojes viejos. Cosas que otros daban por perdidas. Como personas. Los domingos no eran descanso, eran oportunidad. Si había un encargo urgente, yo iba. Si faltaba dinero para libros o matrículas, vendía una herramienta. Recuerdo una prensa antigua, heredada de mi padre. La cambié por un semestre universitario que no era para mí. Nadie me lo pidió. Simplemente se hacía. Mi mujer lo sabía. A veces me miraba desde la puerta del taller, apoyada en el marco, sin decir nada. Luego dejaba un plato caliente sobre la mesa y se iba. Ese era su modo de agradecer, no estorbar mi forma de cumplir. Con los años llegaron las bromas. «Tú siempre puedes con todo», decían, riéndose. Después llegaron las decisiones tomadas sin mí. «No te preocupes, ya lo resolvimos», me avisaban cuando ya estaba hecho. Yo asentía. No por miedo, sino por cansancio. Uno aprende que discutir gasta una energía que no vuelve. El precio no se pagó de golpe. Se fue descontando en pequeñas cuotas, una cena a la que no fui invitado, una reunión familiar hecha en mi ausencia, un papel que firmé sin leer del todo porque confiaba. Siempre confié. El taller, poco a poco, dejó de ser mío en las conversaciones. El negocio de la familia, lo llamaban. Curiosa palabra, familia, cuando se usa como herramienta. Mi mujer enfermó sin ruido, como hacía todo. Yo seguí trabajando. No porque no me importara, sino porque era lo único que sabía hacer bien, mantener las cosas en pie mientras se podía. El reloj que llevaba en la muñeca marcaba los turnos de hospital igual que antes marcaba las horas del taller. Cuando murió, el tiempo se detuvo para mí. Literalmente. El reloj se paró esa mañana y no lo arreglé. No quise. Algunos silencios también son una forma de lealtad. Después vinieron las visitas. Palabras suaves, manos en la espalda, frases como «ahora hay que pensar en el futuro». El futuro, siempre tan urgente cuando uno aún está enterrando el pasado. Yo escuchaba. Escuchar fue siempre mi manera de estar. Pero escuchar no es lo mismo que ceder. Eso lo entendí tarde, quizá demasiado. Aquel día del funeral no fue una excepción.
Fue la consecuencia lógica de muchos años pagando el precio de la paz con mi propia presencia. Y mientras el reloj frío pesaba en mi mano, supe que todo lo que no se defiende acaba siendo repartido por otros. El respeto no se pierde de golpe. Se gasta. Como una herramienta mal usada. Esa noche regresé solo a la casa. No a casa, sino a ese edificio que durante años sostuve con mis manos, pero que ahora parecía mirarme como a un invitado tardío. La llave giró sin resistencia, aunque el sonido metálico me resultó extraño, ajeno, como si ya no fuera mía. No encendí todas las luces. Nunca lo hacía. El pasillo quedó a medias, con sombras largas apoyadas en las paredes. El silencio no era calma, era presión. Se apoyaba en el pecho, en la espalda, en la garganta, sin hacer ruido. Dejé el reloj sobre la mesa de la cocina. El viejo reloj de pulsera, con la correa gastada y el cristal levemente agrietado en un borde. Marcaba las 6:40. La hora exacta. Mi mujer siempre decía que no lo arreglara, que las cosas rotas pero fieles cuentan mejor la verdad. Aquella noche comprendí que también sirven para recordar. Me senté frente a él durante un largo rato. No pensaba en su muerte, sino en el banco del funeral, en la voz de mi cuñado, en la palabra familia usada como frontera. No sentí rabia. Sentí algo más peligroso, claridad. Me levanté y recorrí la casa despacio. En el dormitorio, su ropa seguía colgada con el mismo orden de siempre. En el baño, su cepillo aún tenía algunos cabellos atrapados. Cerré el cajón con cuidado. El duelo no necesitaba ruido. Abrí la puerta del taller al fondo del patio. El olor a metal, aceite y madera vieja me recibió sin preguntas. Allí todo seguía igual, las llaves en su sitio, los contratos en la carpeta azul, la mesa limpia. Ese orden no era costumbre, era respeto por el trabajo que había alimentado a todos. Apoyé las manos sobre la mesa. Recordé a mi padre enseñándome a usar una lima, despacio, sin prisa. Un hombre vale lo que sabe defender sin gritar, me dijo una vez. Yo había confundido eso con aguantarlo todo. Durante años callé para no romper la paz. Firmé papeles sin leerlos del todo. Cedí decisiones temporales. Entregué llaves con la promesa de que me las devolverían. Pensé que el respeto regresaría solo. No regresó. Comprendí entonces que el silencio prolongado no es dignidad. Es permiso. Y yo nunca había dado permiso para ser apartado, solo había sido paciente. Volví a la cocina. Tomé el reloj y me lo até a la muñeca, aunque no funcionara. No para que marcara el tiempo, sino para recordarme que aún estaba vivo, que todavía podía elegir. Esa noche dormí poco. No por miedo, sino porque cuando una verdad se acomoda en la cabeza, no se va con facilidad. Pensé en el taller, en los documentos, en la carta que mi mujer guardaba por si algún día hacía falta. Pensé en mí. Al amanecer, el cielo estaba limpio. No prometía nada, pero tampoco imponía. Me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo más tiempo del habitual. El hombre que vi estaba cansado, sí, pero no derrotado. Hasta aquí, dije en voz baja. No fue amenaza ni juramento. Fue una decisión. Ese fue el momento exacto en que entendí que el duelo no solo era por ella, también era por mí, y que honrar lo perdido no siempre significa aguantar, sino aprender, por fin, a no retroceder más. A la mañana siguiente no llevé las llaves del taller al desayuno familiar, ni las dejé por costumbre sobre la cómoda, ni las colgué en el gancho de siempre. Permanecieron en el bolsillo interior de mi chaqueta, pesando más que de costumbre, como si también ellas supieran que algo había cambiado. El taller abrió a la hora de siempre. Levanté la persiana despacio, escuchando el metal subir como tantas otras veces. Pero ese sonido ya no era rutina, era afirmación. Entré, encendí la luz y me tomé un minuto antes de empezar, apoyado en la mesa, respirando el olor conocido. Todo seguía funcionando porque yo seguía allí.
A media mañana llegó la primera llamada. «Oye, hoy venía el gestor a recoger las llaves», dijo la voz de mi cuñado, neutra, cuidada. «¿Dónde estás?» «En el taller», respondí. Como siempre. Hubo un silencio breve, calculado. «Bueno, es que lo del traspaso era solo un trámite temporal, ya lo hablamos. No firmé nada definitivo», dije. «Y sin firma, no hay llaves». Colgué antes de que pudiera responder. No fue valentía. Fue cansancio bien ordenado. Ese mismo día cancelé la cita con el notario. Llamé yo mismo, con calma, y pedí que se suspendiera cualquier gestión hasta nuevo aviso. La secretaria no preguntó nada. Anotó el cambio y deseó buen día. A veces, el mundo legal es más simple que el familiar. Las reacciones no tardaron. Por la tarde apareció un primo de paso, con demasiadas preguntas. Al día siguiente, una visita inesperada de un abogado que hablaba de malentendidos y voluntad común. Escuché a todos. Escuchar seguía siendo una de mis habilidades. Pero ya no asentía. «Todo esto se puede arreglar sin conflictos», me dijeron. «Eso espero», respondí. «Por eso estoy poniendo orden». Las amenazas no fueron directas. Nunca lo son cuando quien amenaza cree tener razón. Eran frases envueltas en preocupación, que si mi salud, que si quedarme solo, que si no entender cómo funcionan las cosas hoy. Yo dejaba que hablaran. El reloj inmóvil en mi muñeca me recordaba que no tenía prisa. Una tarde, al cerrar, encontré la cerradura del taller forzada. No rota, solo marcada. Un aviso. Llamé a un cerrajero antiguo, de los que todavía saludan por el nombre. Cambió la cerradura sin hacer preguntas. Pagué en efectivo. La seguridad también cuesta, y siempre la paga quien despierta tarde. Esa noche recibí un mensaje. «Estás complicando todo innecesariamente». Lo leí 2 veces. Luego apoyé el teléfono boca abajo y me serví un café. Complicar no era lo mismo que resistir. Lo sabía ahora. Cada día que pasaba, la presión aumentaba. Rumores, llamadas, silencios más pesados que los gritos. Pero también pasó algo distinto. Antiguos clientes empezaron a llamar directamente a mí, no a la familia. Algunos venían al taller solo a saludar, a preguntar si todo estaba bien. Yo respondía poco. La dignidad no necesita discurso. Estaba pagando un precio. Claro. Dormía menos. Caminaba con más cuidado. Sabía que la reputación que había construido durante décadas podía ser ensuciada en semanas. Pero también sabía algo nuevo. Perderla callando habría sido peor. Una noche, antes de cerrar, miré el reloj detenido. Lo giré un poco en la muñeca. No andaba, pero seguía firme. Como yo. El primer paso ya estaba dado. Y aunque el conflicto apenas empezaba, entendí que retroceder ahora sería volver al banco del fondo, aceptar la voz que me negó el lugar. Eso ya no era una opción. No estaba buscando ganar. Solo estaba reclamando el derecho a no ser desplazado de mi propia vida. No improvisé nada. Nunca lo hice. Los hombres que han pasado la vida arreglando cosas saben que lo apresurado siempre sale caro. Antes de mover una pieza, hay que entender todo el mecanismo. Esperé 3 días. No para calmarme, sino para observar. Quién llamaba, quién callaba, quién repetía palabras ajenas. El silencio de algunos decía más que los discursos de otros. En esos huecos estaba la verdad. La 4ª mañana abrí el cajón del aparador del salón. Aquel que casi nadie tocaba. Mi mujer lo mantenía cerrado con una pequeña llave, no por desconfianza, sino por orden. Aquí van las cosas que no se explican 2 veces, solía decir. Allí estaba su letra. Clara, firme, sin adornos. Una carta fechada 2 años antes de caer enferma. No hablaba de muerte, hablaba de previsión. De respeto, de lo que no debía quedar en manos de la prisa ni del ruido.
Debajo estaban los contratos originales del taller, no las copias actualizadas, no los papeles con anotaciones recientes. Los primeros, con firmas limpias, fechas claras y una cláusula que casi nadie había leído porque asumieron que yo no la recordaba. La memoria es subestimada cuando uno calla demasiado tiempo. Leí despacio, no una, sino varias veces. No por duda, sino por confirmación. Todo seguía donde debía estar. Legal. Íntegro. A mi nombre. Pasé la tarde haciendo llamadas cortas. Antiguos clientes. 2 proveedores. Un contable jubilado que me debía favores pequeños, de esos que no se escriben. No expliqué más de lo necesario. No pedí apoyo emocional. Pedí hechos. ¿Puedes enviarme copia de aquello? ¿Recuerdas cómo se hizo ese acuerdo? ¿Estarías dispuesto a confirmarlo si hace falta? Nadie preguntó por qué. La reputación no se grita, se demuestra con los años. Y los años, al final, responden. Por la noche volví a sentarme frente al reloj. Seguía detenido. Lo limpié con cuidado, como hacía ella con las cosas frágiles. No intenté arreglarlo. Aún no. Había tiempos que debían permanecer quietos hasta que todo encajara. Sabía que no bastaba con tener razón. La razón, sola, no se defiende. Necesita estructura, testigos, papeles, orden. No buscaba humillar a nadie. Buscaba que las cosas volvieran a su sitio correcto, como una pieza mal colocada en un engranaje. También sabía que habría un costo. Tiempo. Dinero. Quizá la última ilusión de familia que me quedaba. Pero uno no paga 2 veces por la misma paz. Yo ya había pagado callando. Al tercer día confirmé una reunión. Familiar. Formal. En la mesa grande, la que siempre se reservaba para decisiones importantes. Acepté la fecha que ellos propusieron. Dejar que el otro crea que controla el momento también es parte del trabajo. La noche anterior dormí bien. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez en mucho tiempo no estaba huyendo de nada. El plan no era agresivo. Era exacto. Antes de salir, guardé la carta de mi mujer en el bolsillo interior de la chaqueta. No como arma, como respaldo. Hay palabras que sostienen más que cualquier documento. Miré el taller una última vez antes de cerrar. Todo estaba preparado. No para una batalla, sino para una verdad dicha en voz baja, con pruebas sobre la mesa. No estaba a punto de vengarme. Estaba a punto de poner orden. Y el orden, cuando es justo, no necesita levantar la voz. La reunión fue un jueves por la tarde, cuando el sol ya no entra con fuerza y las sombras empiezan a alargarse dentro de la casa. Llegaron antes que yo. Siempre les gustó ocupar el espacio primero, como si las sillas también marcaran jerarquías. Cuando entré, nadie se levantó. No me sorprendió. Me quité la chaqueta con calma, la colgué en el respaldo y me senté sin pedir permiso. El reloj detenido quedó visible sobre la mesa, junto a mis manos. Nadie dijo nada, pero más de una mirada se quedó allí un segundo de más. Bueno, dijo mi cuñado al fin, estamos aquí para aclarar este malentendido. Asentí despacio. Eso mismo. Empezaron a hablar ellos. Palabras largas, frases suaves, preocupación bien ensayada. Que si el taller necesitaba una gestión más moderna, que si yo estaba demasiado solo para cargar con todo, que si mi mujer habría querido evitar conflictos. Escuché sin interrumpir. Dejar que el otro se explique es darle cuerda. Cuando terminaron, abrí la carpeta azul. El sonido del cartón al apoyarse sobre la mesa fue seco, preciso. Saqué el primer documento y lo deslicé hacia el centro, sin teatralidad. Este es el contrato original del taller, dije. Firmado hace 38 años. A mi nombre. Hubo un movimiento incómodo. Eso ya lo sabemos, respondió alguien, pero luego se hicieron cambios. Saqué el segundo papel. Estos son los cambios.
Y esta es la cláusula que ninguno de ustedes mencionó. Leí despacio. No levanté la voz. Las palabras no necesitaban énfasis. Decían exactamente lo que decían, que cualquier traspaso requería mi consentimiento explícito y definitivo. No temporal, no verbal, definitivo. El silencio se volvió espeso. Entonces saqué la carta. Antes de que diga nada, continué, esto lo escribió mi mujer. No leí todo. No hacía falta. Solo el párrafo donde dejaba claro que el taller debía mantenerse bajo mi control mientras yo viviera, que no era un bien a repartir, sino una responsabilidad a cuidar. Su letra llenó la habitación de una presencia que nadie esperaba. Ella confiaba en mí, dije. Y yo no pienso fallarle ahora. Mi cuñado intentó sonreír. No creemos que ella quisiera esto. Levanté la mano. No como orden, sino como límite. La casa no se hereda por ruido, dije. Se cuida con respeto. Nadie respondió enseguida. Las certezas, cuando se caen, no hacen ruido. Simplemente dejan de sostener. Uno de los abogados carraspeó. Con estos documentos, no hay mucho margen. Asentí. No busco margen. Busco orden. Vi cómo las miradas se cruzaban. Como los planes, también ensayados, se deshacían sin que yo tuviera que empujar nada. Nadie gritó. Nadie se levantó indignado. El derrumbe fue interno, silencioso. Entonces, empezó alguien. Entonces nada, respondí. El taller sigue abierto. Yo sigo a cargo. Y lo demás, si hace falta, se hablará por los canales correctos. Me puse de pie. Tomé la carpeta, la carta y el reloj. Antes de irme, miré la mesa una última vez. No había victoria en mis ojos. Solo firmeza. Gracias por venir, dije. Ya pueden ir tranquilos. Salí sin prisa. Detrás de mí no hubo aplausos ni reproches. Solo el sonido de las sillas moviéndose, como piezas mal colocadas buscando de nuevo su sitio. El control no cambió de manos con un golpe. Cambió porque nunca había dejado de ser mío. Las consecuencias llegaron despacio, como llegan las cosas que no se pueden detener. No hubo estallidos ni discusiones públicas. Nadie levantó la voz. Simplemente, el aire cambió, y todos lo notaron. La primera semana fue de un silencio extraño, casi educado. Demasiado educado. Ninguna llamada para arreglarlo, ningún mensaje disfrazado de preocupación. Yo abría el taller cada mañana a la misma hora, barría la entrada, preparaba café y esperaba. El trabajo seguía llegando, pero las caras eran distintas, más antiguas, más honestas. A la segunda semana empezaron a moverse las piezas. Un socio que ya se sentía dueño de medio futuro pidió revisar compromisos. Otro solicitó prórrogas. No decían mi nombre, pero todos sabían que el suelo bajo sus pies ya no era tan firme. Cuando la autoridad prestada se devuelve, deja un hueco incómodo. Mi cuñado desapareció del mapa cotidiano. Antes pasaba por el barrio como quien inspecciona territorio. Ahora evitaba las calles conocidas. Cuando coincidimos una mañana frente a la panadería, bajó la mirada. No vi odio ni arrepentimiento. Vi desconcierto. Hay hombres que no saben quiénes son cuando dejan de mandar. El apellido, tan usado como salvoconducto, empezó a desgastarse. En pueblos y barrios no hace falta explicar demasiado. La gente observa quién cumple, quién paga, quién da la cara cuando algo falla. Yo no conté mi versión. No hizo falta. Los hechos siempre hablan más bajo, pero más lejos. Un antiguo socio del nuevo proyecto vino a verme. No entró al taller de inmediato. Se quedó en la puerta, dudando. Me dijo que prefería retirarse por ahora, que no quería problemas. Asentí. No intenté convencerlo de nada. El que se va cuando el control cambia, nunca estuvo por la razón correcta. También hubo consecuencias que nadie vio, pero que pesaron más.
reuniones familiares sin invitación, fechas importantes que pasaron sin llamada. Entendí, por fin, que cierta cercanía no era afecto, sino costumbre interesada. No dolió como esperaba. Lo que se sostiene sin respeto ya estaba roto. Una tarde encontré otra carta en el buzón. Esta vez sí tenía nombre. Palabras medidas, disculpas incompletas, frases como todos cometemos errores. La leí sentado en la cocina, junto al reloj detenido. No respondí. Hay disculpas que llegan solo cuando ya no sirven como moneda. El taller, en cambio, empezó a llenarse de historias. Un reloj heredado de un abuelo. Una caja de herramientas que llevaba años sin abrirse. Cosas que pedían tiempo, manos firmes y silencio. La gente no hablaba de conflictos. Hablaba de trabajo bien hecho. Y eso siempre vuelve. Pagaron un precio, sí. No con castigo ni humillación. Perdieron acceso, influencia, esa falsa seguridad de decidir por otro. El prestigio que no se gana con esfuerzo se cae solo, sin empujones. Yo solo dejé de sostenerlo. Yo también pagué algo. Soledad en ciertos días. Miradas que ya no buscaban aprobación mutua. Pero gané algo más raro y más valioso: tranquilidad. Dormía sin repasar conversaciones. Caminaba sin sentirme de paso en mi propia vida. Una noche, al cerrar el taller, me senté un momento en silencio. Miré el reloj detenido en la muñeca. Por primera vez no lo sentí como peso, sino como recuerdo en paz. Pensé que pronto lo llevaría a reparar. No para olvidar, sino porque el tiempo, cuando vuelve a andar, no borra lo vivido, lo coloca en su sitio. Las consecuencias no fueron ruido ni venganza. Fueron orden. Y el orden, cuando es justo, siempre termina cobrando su precio con exactitud, incluso a quienes creían no tener que pagar nada. El taller cambió de ritmo sin que yo lo forzara. No fue una reapertura solemne ni un anuncio pegado en la puerta. Simplemente dejé la persiana subida un poco más temprano y apagué la radio que solía llenar los silencios. Quería escuchar los sonidos reales, el metal al tocar la mesa, el tic apagado de los relojes, la respiración tranquila del lugar. Empezaron a venir muchachos del barrio. Al principio miraban desde la puerta, con esa mezcla de curiosidad y respeto que se tiene ante los sitios donde no todo se explica rápido. Yo no preguntaba demasiado. Les ofrecía una silla, una tarea simple, tiempo. Aquí no se corre, les decía. Si corres, rompes. Les enseñé a desmontar relojes viejos, a limpiar piezas diminutas con paciencia, a entender que no todo vuelve a andar a la primera. Algunos se frustraban. Otros se quedaban en silencio, concentrados. Esos eran los que regresaban. El reloj de mi muñeca seguía detenido. Lo llevaba cada día, sin esconderlo. A veces alguno preguntaba por qué no funcionaba. Yo respondía la verdad, sin adornos, que hay tiempos que se detienen para recordarnos algo, y que no pasa nada por dejarlos quietos un poco más. La casa dejó de sentirse vacía. No porque ella volviera, sino porque el silencio ya no dolía. Aprendí a cocinar para uno, a sentarme sin esperar a nadie, a dormir sin repasar el pasado como una lista de errores. La paz no llegó de golpe. Llegó cuando dejé de defenderme incluso en soledad. Una tarde llevé el reloj a reparar. No al primero, sino a un hombre mayor, de manos firmes, que entendía lo que no se dice. No expliqué nada. Él lo abrió, miró las piezas, asintió. Tiene arreglo, dijo. Solo hay que respetar su ritmo. Cuando me lo devolvió, marcaba la hora correcta. No la del presente exacto, sino la suficiente. Me lo até a la muñeca y sentí algo sencillo: continuidad. El taller ya no era un campo de disputa. Era un lugar de paso, de aprendizaje, de manos jóvenes y errores pequeños. No hice discursos sobre dignidad ni justicia. Las cosas importantes se enseñan trabajando, no hablando. A veces, al cerrar, me quedo solo unos minutos.
Miro las mesas, las herramientas, las marcas en el suelo. Todo está en su sitio. No porque yo haya ganado algo, sino porque dejé de ceder lo que no debía. Entendí que el legado no es lo que se hereda en papeles. Es lo que se transmite sin ruido, la forma de hacer, de respetar, de poner límites sin odio. Eso sí perdura. El reloj late ahora, constante. No me recuerda la pérdida, sino la decisión. Y cada vez que lo escucho, pienso que la dignidad no se defiende con fuerza, sino con calma. Al final, no recuperé el pasado. Recuperé algo más valioso, el derecho a estar de pie en mi propia vida.